viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Como Cada Viernes. Mi nombre es Natalie Marrujo Fernández y los voy a acompañar en los próximos 40 o 45 minutos. Hoy es 25 de junio de 2021, año del Bicentenario del Perú, y quien también nos va a acompañar esta noche para hablar de un libro súper interesante y además muy poderoso en el mensaje es Julio García. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Julio es filósofo y además es docente. ¿Cómo estás, Julio? Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida y por venir por este despacho para hablar un poco de literatura y este libro también se presta para, por ahí, como de contrabando, hablar un poco de filosofía, ¿no? Así es. Además, Julio, ya habías estado en este espacio, habíamos hablado de otros libros de literatura latinoamericana, ¿no? Y ahora estamos solamente contigo para hablar precisamente de este libro, como anunciaba al inicio, se llama Siddhartha, del Premio Nobel de Literatura Germán Hesse, que además es un libro muy poderoso en todo el sentido de la palabra, porque el mensaje no es único, sino es muchos a la vez, y sin embargo cae para cada uno de nosotros según las personalidades, ¿no? Esta noche vamos a hablar de Siddhartha, pero antes vamos a conocerte un poco más, Julio. Coméntanos un poco de cómo es que inicia tu proceso en la lectura, cuál fue el primer libro que encontraste, cuál fue tu experiencia, ¿no? Aprendí desde el colegio en parte, ¿no? Uno aprende en el colegio. Bueno, soy de la generación que aprendió un poco por obligación, un poco para cumplir con la profesora. Recuerdo que el libro que leí de manera completa fue el sexto de José María Arguedas, ¿no? Una edición muy popular, ¿no? Que hasta ahora la tengo por el cariño que la tengo. Y recién fue básicamente cuando ya terminé el colegio donde empecé a leer con mayor constancia, asiduidad, ¿no? A leer algunos clásicos, bueno, no todos porque hay muchos que todavía me quedan por leer. ¿Pero cómo adquirías tus libros tú? O sea, por ejemplo, muchas personas dicen que, muchas de las personas que estuvieron en este espacio nos comentaban de que habían heredado los libros de su familia, de sus padres, ¿no? Otras, sin embargo, han tenido que buscar juntar sus propinas y encontrarlos. Y todos tenemos una historia distinta, ¿no? También otros decían que habían aprendido de repente o que se habían apegado un poco más a la lectura a través de los diarios, las revistas. En tu caso, ¿cuál fue exactamente? Ya encontraste el libro, el sexto de José María Arguedas, ¿tú lo compraste, lo encontraste?
Sí, me acuerdo que lo compré en una librería, ¿no? Bueno, librería entre comillas, porque venden todos menos libros, o en todo caso venden más otras cosas que libros, ¿no? Ujú. Luego, los libros que leía, sí, recuerdo que los compraba básicamente en ferias, ¿no? Eh, en Amazonas, creo yo que era, Ajá. digamos, el lugar más El clásico. paraíso, ¿no? El paraíso de quienes de repente no tenemos muchos recursos en algún momento y llegamos a Amazonas y wow, te encuentras con todo lo que puedes. Quieres O levantar también todo en lo que San encuentras. Ajá. Sí, en San Marcos, por ejemplo, también teníamos la facilidad de que venían los justamente de Amazonas, que hacían su Ujú. pequeña feria en la Ah, universidad y claro. se quedaban ahí 2 semanas y también era un buen momento para aprovechar, ¿no? Pero sí, los libros básicamente los conseguía de segunda, ¿no? Creo yo que recién ahora, o después de ya de egresar y trabajar, recién me Ujú. podía comprar libros de primera, ¿no? Pero no sé por qué me gustan, me encantan los libros de segunda. O sea, yo siempre busco libros de segunda mano. Ujú. Sé que hay una historia por medio de estos libros, ¿no? Y eso hace que haya una conexión hasta cierto punto especial. Entonces, esa es un poco la manía que tengo, ¿no? Vas Ajá. a ver básicamente libros de segunda mano en mi Sí, biblioteca. claro. Sí, a mí también me encantan. Y sabes qué me gusta más de estos libros de segunda mano, lo que tú decías, ¿no? Que tienen una historia anterior a la que tú le vas a dar ahora. Y lo más bonito tal vez de esto es que cuando, o por lo menos para mí, es que cuando encuentro en estas ferias de los libros viejos, los libros de segunda que tienen dedicatorias. Y esas las Ah, compro. Me parecen de que tiene preciosas. categorías. Ajá. Ya, Que las encuentras en la primera o en curiosos. la última página, ¿no? Ajá. Lindas. O sea, ahí me siento un poco comprometido, ¿no? Porque se ve que era para alguien, ¿no? No era para mí, Claro, pero ajá. sí. Y que ese Pero bueno, alguien pues o lo regaló, lo vendió, bueno, ¿cuál habrá sido el lo tema, importante es ¿no? que Para caiga que en termine ahí. buenas manos ahora, ¿no? Sí, eso sí. Que quizás Ujú, eso hace que uno lo cuide más, porque ha sido un libro dedicado, ¿no? Que es muy diferente cuando lo encuentras o lo compras, sino más. ujú, ujú. Y en este caso, cuando conversamos contigo para elegir el libro, tú ya me habías dicho desde el inicio que querías hablar de Siddhartha. ¿Por qué? Sí, en realidad, uno porque cuando lo leí por primera vez me impactó mucho, lo leí también cuando salí del colegio. Fue un libro que creo en parte marcó, ¿no? Un poco mi vida y además orientó un poco más a la filosofía, ¿no? Porque también es un libro con bastante reflexivo, ¿no? Ujú, Y también porque quería buscar un bonito pretexto, ¿no? Para leerlo por segunda vez. Y como te había comentado un poco antes, ahora que lo he leído por segunda vez, no he tenido el mismo impacto, pero aún así me ha ayudado o me ha permitido pues, poder descubrir nuevas cosas o alguna nueva interpretación o quizás recordar algunas cosas que ya, porque hace mucho tiempo que lo había leído, había olvidado. Entonces, ujú. ese es un poco era el objetivo, ¿no? Y creo que fue una buena decisión, aunque obviamente hay un montón de libros que me gustaría comentar, o que se puede comentar, ¿no? Ajá. Definitivamente, eso sí. ¿Y tú sientes que Siddhartha fue el libro que cambió tu vida porque, o el libro determinante para que tú elijas el camino de la filosofía? Uno de los libros, ¿no? Porque, por ejemplo, otro más podría ser, concuerdo que, y siempre recomiendo a aquellos que quieran empezar con la filosofía, El mundo de Un Sofía, mundo de ¿no? Sofía, claro. Que es un clásico. Otro Ajá. también, un libro de Jaime Barilco, que es Una invitación al pensar, que también es un libro muy elemental, pero un poquito más ya filosófico, ¿ya? Ujú. Y otro libro de García Morenco, que es Lecciones Preliminares de Filosofía, que también es un libro más ya, un poco más ya de la misma carrera, digamos, Ajá, especializado. de primer año. Sí, Ujú. pero son libros que un poco inclinaron, ¿no? Y bueno, Siddhartha, por supuesto, también, porque también de él había leído el Lobo Estepario, Ajá. Y Demian. Demian, Demian, ¿no? Creo que esos dos, así es, ¿no? Claro, son los libros más Y conocidos, Siddhartha pues, del fue el que me autor. gustó más. Ujú, ujú. Ah, claro, así ¿Y es. quién te recomendó Siddhartha? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo llegó a tu camino Siddhartha? Una pregunta. Creo que mucho tenía que ver, eso es lo bueno en la Facultad de Letras, hay gente que conoces de literatura y siempre son chicos o compañeros que ya vienen leyendo ya con más anterioridad que tú, ¿no? A mí Ujú, siempre me sorprendía eso, encontrar compañeros que ya habían leído mucho antes que yo, desde colegio, y obviamente conocían
varios libros. Entonces, por ahí en la conversación, ¿no? Recomendaciones, empecé cada vez que escuchaba un libro y no conocía, empezaba a leer, ¿no? Creo que esa es la etapa bonita de la universidad, que uno está pues en ese momento de aprender todo lo que se puede. Entonces, así, escuché el libro de Siddhartha, escuché Demian, escuché luego Estepario, Varios. escuché Siddhartha, entonces Ajá. ahí seguía yo leyendo lo que escuchaba, ¿no? Y bueno, y en realidad se replica, ¿no? Lo mismo también hago yo, ¿no? A veces sin querer, lee esto, ¿no? Creo que eso es lo interesante de escuchar y compartir lecturas, ¿no? Por supuesto, me parece genial, de verdad. Además, bueno, yo comparto mi experiencia. Yo recuerdo que lo leí hace 3 años. Un amigo estaba leyendo este libro y le dije, o sea, el nombre de por sí, si tú no sabes, o sea, no tienes ni idea de qué Sí, puede ser Siddhartha, ¿no? Porque no tiene no es una palabra muy cercana a ti o a nuestra cultura, ¿no? así es. Ajá, entonces es ahí donde entra la curiosidad y me Sí, parece claro, en bacán. realidad Ujú. es un nombre de la tradición hindú, del budismo, entonces si Ujú. uno no conoce un poco nada de la India, entonces como, ¿qué es esto, Siddhartha, no? ¿Qué significa, no? Ajá, En cambio, Lobo Estepario, Demian, pueden por ahí, ¿no? exacto. Llamar la atención, pero Ujú. Siddhartha es un poco Hasta más místico, ¿no? difícil, Desde el ¿no? nombre. Ajá. Ujú. Sí, Bien, místico, ajá. sí, Bien, entonces empezamos con Siddhartha. Entonces las personas que de repente nos están viendo y están buscando su identidad, este es el momento. Pueden leer Siddhartha de Hermann Hesse porque trata precisamente de eso, ¿no? De la búsqueda constante de uno mismo, ¿no? De encontrarse uno mismo a través de experiencias. Siddhartha, pues, es hijo de un... Brahman, de Brahman, de la Brahman, de un grupo de espiritistas, ¿no? Como, bueno, yo le digo espiritistas. dote, ¿Cuál sería claro, el...? son tipos. Sé que son sacerdotes Ajá, de Brahman. Brahman era un poco este concepto de como el principio de todo lo existente, el fundamento. ajá. No es Entre Brahma la comillas, cerveza, no es Brahma Dios. la cerveza. No, no, Ajá. no, no, todavía no. No lo digas porque va a antojar, así que Ay, mejor. hoy es viernes, Julio, por Dios. Ajá. Y precisamente el papá de Siddhartha, pues, es uno de los sacerdotes brahmistas y Siddhartha, pues, es un adolescente que piensa o decide en un momento de su vida de que ya lo sabe todo. Y si no lo sabe todo, que ya sabe, que ya nada le tienen que enseñar ni su padre ni los que están dentro de esta pequeña sociedad, ¿no? De este grupo de sacerdotes. Y decide emprender su propio viaje. Así es, era un chico con muchos privilegios económicos, pero espirituales también, porque conocía todo lo referido con el Brahman, ¿no? Los cánticos, los ritos, Uh -huh. y era muy amado, como justamente lo has introducido muy bien, pero no se sentía lleno, ¿no? A veces Completo. sucede en Uh la -huh. vida que aparentemente tenemos todo, entre comillas, pero siempre hay algo internamente que Que sentimos falta. que está vacío, ¿no? Hay Uh -huh. algo que como que no hemos buscado nuestro propio camino, sino como que se nos han impuesto, entre comillas, nos han dicho, haz esto, al otro, te recomiendo esto, pero como que en ningún momento has decidido tú hacerlo, ¿no? Y eso es de entrada, cómo comienza la novela, y ahí viene, y permítame, lo interesante y lo Uh -huh. reflexivo, porque en algún momento nos ha pasado eso, ¿no? Hay un momento que tú te preguntas, aguanta, pero ¿por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que postular a la universidad? ¿Por qué tengo que hacer una maestría o un doctorado? Uh -huh. Me han preguntado acaso si es realmente lo que quiero o es lo que yo realmente quiero y quizás quiero otro camino, otra posibilidad. ¿Por qué no? Entonces hay un momento en las crisis de los 15, crisis de los 30, ahora Ajá. Y también la crisis de crisis los que tenemos 40 ahora, también hay, ¿no? Ajá. 40, que es creo que, y eso es un poco lo que es Siddhartha, ¿no? O sea, muestra, se puede leer desde las distintas crisis, en todo caso, todas las crisis tienen la coincidencia en que se pregunta por un momento, ya, hasta aquí he avanzado, pero ¿eso es suficiente? Ajá. ¿Hay ¿Qué algo he más hecho que en puedo este hacer? camino, no? O puedo retroceder también, no solamente es avanzar, ¿por qué no puedo retroceder, no? Entonces, creo que esa es Ujú. la entrada de la novela y hace que te impacte, ¿no? Claro, y precisamente lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué no retroceder? Y yo sentía que este libro era precisamente, te daba siempre comienzos, ¿no? Que no es que estés retrocediendo, sino iniciabas algo nuevo en medio de esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda que comienza, o sea, llega un punto donde tú sabes algo y se va a nada y luego tienes que volver a comenzar. Entonces, Así me es. parecía eso, ¿no? Como tú dices, o sea, puedes retroceder, pero y ese retroceso también es un nuevo comienzo.
y es un nuevo aprendizaje, ¿no? A veces, digamos, actualmente hay un concepto que lo escuchamos en todo momento, que es el concepto de éxito, ¿no? Y es un concepto que está muy asimilado, muy promovido, ¿no? Tenemos que alcanzar el éxito, tenemos que alcanzar metas, objetivos, ¿no? Como si la vida fuera eso, una acumulación de objetivos o de metas. Y en realidad creo que hay que, digamos, cuestionar esa mirada de ver cómo caminar o cómo caminar o transitar por la vida, Ujú. porque genera mucha expectativa y mucha presión cuando la realidad es más compleja, la realidad a veces hay lo azaroso, hay circunstancias que tengamos que a veces elegir otros caminos que no pensábamos recorrer, ¿no? Entonces, creo que el Siddhartha enseña eso, a justamente equivocarnos, a disfrutar el Ujú. proceso, que es lo que debemos más bien concentrarnos, ¿no? No tanto alcanzar el éxito, sino disfrutar ese proceso, el camino que va a atraer, o no el éxito, ¿no? Quizás no necesariamente, pero el camino ya es bastante, ya transitar el camino es mucho ya, más que alcanzar el éxito. Entonces, yo veo mucho en los jóvenes, ¿no? Que tienen esta presión de ingresar a la universidad, ya alcanzar terminar la carrera para trabajar, o sea, como si Claro. fuera eso, Ajá. escalera, ¿no? La vida no es Pero un ni siquiera pendiente, ingresar a una la como universidad, perdóname Julio, ni siquiera es ingresar a la universidad, es ingresar a una determinada universidad, porque yo conozco muchas personas que se demoran 7 años de su vida solamente porque quieren ingresar a una determinada universidad. Cuando tú le puedes decir, pero ya, ¿quieres estudiar esto? Estudia, ahí tienes otra posibilidad. No, yo quiero esta universidad. Entonces, como tú dices, no, o sea, el éxito está cuando llegues a esta universidad y después, ¿qué más hay? Así es, y quizás tampoco se dan cuenta que el éxito no era eso, ¿no? La universidad puede haber otros caminos, Ujú. todos muy bien respetables e interesantes, ¿no? Y sí, digamos, Siddhartha comienza con eso, ¿no? Y curiosamente tiene un amigo que se llama Godinda, que es un Govinda. Ujú. amigo muy de la infancia, y Muy que cercano. curiosamente ambos van a emprender caminos y que así como al inicio se separan, al final de la novela, sin espolearlo, se van a encontrar para un poco evaluar, ¿no? Un poco para Ajá. evaluar quién no fue, no quién hizo el mejor camino, sino ver cómo llegaron, ¿no? Claro, Eso es lo intercambiar más importante. experiencias. Sí, ¿no? Va por ahí la idea, pero Ajá. no quiero decir más. Bien, Julio, antes que continúes, vamos a leer algunos comentarios. Luis Villamar dice, linda novela, me gustó mucho. Alberto Carlos nos dice, saludos, Julio, Black Page, presente. Al grupo, un saludo para el Club de Lectura Blackface ahí. Ay, qué bacán. Santiago Ochoa dice, saludos, profe Julio. Percy Luciano, a ver, ¿cómo podría entenderse la relación quizá dicotómica entre Siddhartha y Govinda? Y Alberto Carlos, antes que contestes esta pregunta, Alberto Carlos nos dice, spoilea nomás, un buen libro jamás tiene que ser spoileado. Tiene spoiler. Ajá. Y lo sé. Sí, muy interesante lo que dice Percy, me parece, Sí, ¿no? Percy Lucio Ponce. Ajá. Percy, sí, es una relación dicotómica en el sentido que finalmente son dos maneras de encontrar una cierta verdad. Ujú. Incluso eso de la verdad se va a poner entredicho también, ¿no? ¿Qué es la verdad, no? Exacto. ¿Realmente Ujú. es la verdad con mayúscula o finalmente son tipos de verdades que se acumulan y que es importante que se compartan, dialoguen, ¿no? Pero eso de la verdad también se pone un poco entredicho. Sí, una relación dicotómica, ¿no? Pero no creo que sea tan excluyente, ¿no? Dicotómica, pero que a la vez un poco como que se complementan, ¿no? Están ahí constantemente interactuando. Ujú. Y lo que me gustó también de esta parte que tú mencionas, cuando se vuelven a reencontrar, tú te das cuenta que, por ejemplo, en las relaciones sociales normales, tú eres, por ejemplo, en la academia, tú tienes el mejor amigo y cuando ya empiezas en la universidad te separas de esa persona por mucho tiempo y cuando te la vuelves a encontrar, bueno, ocurre dos cosas. O uno, que te lo vuelves a encontrar en donde sea y tratas de no cruzarte para evitar conversar con alguien que ya has perdido en el tiempo. U otra es que de repente se vuelven a encontrar y bueno, se vuelven a saludar, pero no sé si con la misma, con el mismo cariño, con la misma fraternidad con que sucede en el libro, ¿no? Con el caso de Govinda y Siddhartha, que me parece genial, donde empiezan a contar sus experiencias y todo. Sí, digamos que, es decir, eh, Godinda reconoce, ¿no? Que Siddhartha, o sea, reconoce que no entiende a Siddhartha, ¿no? Lo dice, no entiendo Ujú. tu doctrina, y él dice, no es una doctrina, porque es un tema muy curioso.
hay una parte donde Siddhartha se encuentra con Buda, ¿no? Que es Gotama, en el libro Ajá. se llama Gotama, Buda, y le dice algo interesante. Yo he encontrado una pequeña falla en tu doctrina, que es que no se puede comunicar. Y el Buda dice, pero yo no vengo acá a decirlo, a comunicar una doctrina, a decirles cómo es el mundo, sino a decirles cómo evitar el sufrimiento. Pero, y Siddhartha le dice, ¿no? Claro, pero aún así tú lo has conseguido sin ninguna doctrina, tú lo has conseguido por ti solo, ¿no? A través de la iluminación, de la meditación. Entonces yo también quiero eso mismo, quiero conseguir mi verdad sin doctrina, ¿no? Es decir, esta idea puede ser, ¿no? Lo que nos dicen los que dicen los padres, la sociedad, la familia. A veces es importante ver, por un momento, dejar eso entre paréntesis y tratar uno mismo, buscar, ¿no? Su propia verdad, su propio camino. Entonces, Ujú. Godín no va por ese lado, más bien él está por lo más convencional, que es justamente seguir a un maestro y que el Ajá. maestro le guíe, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí va un poco digamos, los dos caminos que ambos empiezan, ¿no? Claro, ajá. Si antes iban juntos, ahí Siddhartha decide separar su camino y Govinda se queda con el Buda, ¿no? Con el Buda histórico, como le dicen. Ajá. Así Y, es, se queda básicamente a seguir sus, ¿no? Bueno, consejos. ujú. Y luego empieza otra aventura para Siddhartha, ¿no? Que es conocer a Kamala. Así es. Ajá, Esa parte también yo lo disfruté cuando lo leí por primera vez, ¿no? Y dije, ajá. lo voy a poner en práctica, y lo voy a poner en práctica. Y es verdad, ¿no? Ujú, Quizás hay que tener en cuenta que para la cultura hindú, ¿no? Lo sexual es algo transversal, o sea, está ujú. incluido, ¿no? No es algo separado, y tampoco no es tan, entre comillas, privado, ¿no? Creo esta separación de lo privado y lo público es más occidente, más de esta mirada de ver. El Kama Sutra, por ejemplo, este libro Exacto. que todos conocemos, Y que hemos claro, y escuchado. eso, ¿no? El vocablo, ¿no? De Kama, igual de Kamala, que está relacionado a la sexualidad, igual viene el Kama Sutra por lo mismo, ¿no? Sí, porque Kama Sutra es un término sánscrito y Ujú, Kama significa placer en ujú. sánscrito y Sutra, estudio del placer. Entonces, puede ser que por Kamala venga por ella. No, no lo averiguaba, Claro. pero buena intuición. Ahí sí Ajá, no lo había visto, así que eso es muy interesante lo que dices. ajá. Y efectivamente, ¿qué representa Kamala? Representa Kamala eso. O sea, La Siddhartha se da cuenta sexualidad, que, claro, se el da cuenta que placer cuando carnal. que es importante, es algo que es natural, es muy humano. O sea, Ujú. Siddhartha, cuando era Brahman, él había odiado el mundo, se había divorciado del mundo, ¿no? Pensaba que solamente era importante captarlo con los pensamientos, pero se dio cuenta que no, los sentidos también son importantes. Y se da cuenta que el mundo se juega con ambos, con los pensamientos y con los sentidos. Y Kamala representa, pues, el acceso al mundo a través de los sentidos De la y es la sexualidad, manera ajá. como él empieza a recuperarse a sí mismo, ¿no? Empieza a saber quién es él realmente, porque nunca había tenido esta experiencia sexual, ¿no? Ajá. Y qué curioso que le enseñe, ¿no? También muy interesante, es la mujer que le enseña el arte amatoria. Él le dice, no, quiero ser tu discípulo, ¿no? Acéptame, ¿no? Y Ajá. Kamala dice, muy bien, pero tres requisitos, ¿no? Buenos vestidos, buenos zapatos y buen dinero, ¿no? Si no, no entras aquí a mi Ajá. alcoba, ¿no? Aunque le roba un beso, sí. Dime. Y precisamente era todo lo contrario a lo que al primer grupo de monjes que se encuentra él, ¿no? Que eran los samanas, que tenían que Ah, no, entregar, verdad. o sea, que era más bien totalmente distinto a Kamala, porque ellos más bien iban con el mensaje de lo que tienes poco, puedes entregarle a los demás, ¿no? Y entregaban vestimenta a las personas que más necesitaban, y ellos se quedaban apenas con taparrabos, ¿no? Claro, los samanas lo que promovían era la destrucción del yo, destruir al yo, quedarte en el no ser, o sea, anular tus sentidos, despegarte del mundo, porque eran un poco Ujú. como, hasta cierto punto, anacoretas. Entonces con Kamala va a experimentar digamos, el lado opuesto, ¿no? Porque se va de Ujú. un extremo a otro extremo también, Claro. eso es lo interesante, ¿no? Siddhartha Ujú. pasa por extremos. Vamos a ver que luego se da cuenta que al final los extremos un poco aristotélico, no son malos, siempre se intentó buscar el término medio, el equilibrio, ¿no? Que Ujú. en eso consiste la mejor manera de vivir. Pero la pregunta es, ¿qué es el equilibrio? ¿En dónde están los extremos? Es algo que lo podemos aprender como viviendo nada más.
un poco me estoy adelantando a un poco la enseñanza de esta novela, entre comillas, ¿no? Pero Ajá, sí, efectivamente, los Samanas es un extremo, ¿no? Y Kamala también va por hacia otro otro lado. extremo. Ajá, ajá. Sí, 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 claro. Y la parte en que le roba el beso también, como tú dices, ¿no? Es lindo, lindo. Sí, y le dice, ¿no? Besas muy bien, le dice todavía, ¿no? Estás besando, Cuando dice, el hombre no besas había muy bien, besado nunca. Kamala. Sí, yo siempre estoy esperando una Kamala hasta ahora, ¿no? Dice, algún Ajá, día encontraré mi Kamala. Me acuerdo cuando leí para ese que sea que su algún discípulo. día, así es, así que estoy predispuesto a aprender todo lo que se pueda. Listo y presto, muy bien. Y Así es, así es. precisamente con Kamala es que él se queda mucho tiempo, ¿no? Y empieza a obtener de alguna manera la riqueza que le había faltado al inicio de su viaje y empieza a hacerse de cosas materiales, ¿no? Claro, ¿no? Como necesitaba él tener dinero, Kamala le presenta pues a otro personaje llamado Kamaswami, ¿no? Ajá, Que era el comerciante más rico. un mercader, Y ajá. como él sabía, como Siddhartha sabía hablar y escribir, pues lo contrata, ¿no? Y bueno, así empieza a meterse en el mundo de los negocios. Al final termina siendo bueno porque algo curioso, Siddhartha nunca se comprometió, o sea, él lo veía como un juego, esto, como que, entonces como curioso, ¿no? Porque para los negocios, la vida es un poco eso, hay que jugar, ¿no? A veces uno cuando está muy comprometido con algo O no también tomarse puede a muy en serio, veces, ¿no? Las cosas. Ujú, justo el especial al inicio, ¿no? Tú me decías, no tomas muy en serio esta coyuntura política y ajá, ahora te doy la razón, ¿no? Creo que a veces, bueno, hay que verlo como un juego esto, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? ajá. Y sí, pues a veces que nos olvidamos eso, ¿no? El mundo, la vida es un juego a veces, ¿no? Y Siddhartha, así mismo, ¿no? Jugaba con los negocios, él no lo tomaba en serio, no le preocupaba perderlo, ¿no? Ujú, ujú. Bien, entonces, mientras pensamos un ratito o buscamos a Kamala para ti, vamos a escuchar, vamos a leer algunos comentarios más. A ver, nos dice Orlando Dávila Visconde, consulta, ¿qué opinan del sentido de ser parte del todo, la lección de vida del balsero? ¿Cómo lo representarían? Ah, ya, nos hemos olvidado hablar del balsero, ¿no? Del barquero, del balsero. Ajá, Alberto Va Carlos nos posterior dice, justamente. ajá, a ver, Alberto Carlos nos dice, Juan el balsero o barquero, ¿lo relacionas más con Tales de Mileto o Heráclito? Luis Villamar nos dice, Ah, luego es... interesante. Ya, entonces ¿quieres primero ir respondiendo y después vamos leyendo otros comentarios uno a uno, ¿te parece? Para no olvidarnos. ¿Sí? Sí, porque están las preguntas muy Ajá, interesantes. Sí, ajá, entonces perfecto. Tú eres comenzamos un gran con... filósofo. A ver, empezamos con el balsero. Aprendiz, soy un eterno aprendiz. La filosofía también es así, un aprendizaje Yo también creo lo constante, es mismo. Ujú, como un río, justamente vamos a ver por qué. Sí, el sentido del todo, me dices, ¿no? Ser parte del sí. todo. Ujú, Sí, esta idea me parece muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si algo la pandemia nos ha enseñado es eso, de que no somos aislados, no estamos ahí, como dice el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa puede ocasionar la formación de un huracán. Entonces, creo ujú. que esta idea del todo hemos perdido, ¿no? A menos nosotros que somos muy modernos, muy occidentales, nos sentimos tan aislados, individuales, y creo que sí es importante recuperar esta idea del todo, que no todo en el sentido necesariamente religioso o trascendente, no Ujú. necesariamente, pero sí pues que somos algo más, ¿no? Que simplemente humanos o parte de la tierra, ¿no? Quizás siempre es bueno pensar esta idea del todo. Entonces, me parece que el balsero representa eso, ¿no? El río finalmente es una metáfora en la cual todos pasan y todos terminan, ¿no? El Todo río es fluye. un eterno presente, o sea, el pasado y el futuro desaparecen. Entonces, creo que a veces eso es lo que tenemos que recuperar, esa mirada, esa forma de ver, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿el balsero lo relacionas más con Tales de Mileto o con Heráclito? Interesante. Creo que Brahman puede ser un poco la idea del principio, el fundamento, que los primeros filósofos intentaron eh, fundamentar, ¿no? Descubrir, ¿no? O explicar, ¿no? Pero sí, más con Heráclitos, con esta idea de que todo fluye, ¿no? El río está constantemente en movimiento, ¿no? Por Ujú, más débil que está, pero el movimiento es algo que lo caracteriza. Entonces, más sería con Heráclito en ese sentido, ¿no? Hay punto de conexión con la filosofía antigua y la filosofía hindú también en ese aspecto, ¿no? ajá. A ver, acá también tenemos otro comentario.
verlo. Ay, se me perdió. Pero hablaba básicamente de que ¿Yo? Siddhartha y también El Lobo Estapario son dos libros tan distintos que no parece que fueran escritos por el mismo autor, ¿no? Pero también hay que recordar que Siddhartha fue escrito antes, cuando Germán Hesse estaba estudiando en China, entre China y la India, ¿no? Y Nepal. Bueno, la historia está contextualizada en Nepal. Nepal, pues, es el país mediterráneo que está entre estos dos, entre la China y la India, ¿no? Claro, él tuvo mucho tiempo en la India y Siddhartha es una especie de, digamos, muestra de lo que él aprendió de esa filosofía y que como sirvió un poco para la época de los hippies, ¿no? Fue como Ujú. que su Biblia, entre comillas. Pero claro, también hay que tomarlo como una ficción, ¿no? O sea, tampoco, aparte habría que ver las textos realmente filosóficos de la India, ¿no? Pero sí, es una buena entrada, diría yo, ¿no? Ahora, con Lobo Estepario sí, es totalmente distinto porque ella es un hombre occidental, moderno, ¿no? Aislado, solitario, ¿no? Ujú. Entonces aquí Siddhartha más bien se da cuenta que supera eso, ¿no? Claro, claro. Y además, como decía, claro, son dos historias completamente distintas, escritos en contextos totalmente distintos también, ¿no? Y bueno, hay más comentarios de personas que nos dicen que siguen al igual que tú y que muchos seguro buscando a su Kamala. Personaje que más ha impactado a muchos de los varones, supongo. No, 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 también a las mujeres, por favor, no hay que hacer ningún prejuicio aquí. Como empoderadas, ¿no? Así Por es, supuesto, como sí, siempre, como debería ser. así es. Ajá. Bien, entonces, la historia del barquero, pues, justo nos preguntaban por eso, ¿no? El barquero es quien finalmente es como una puerta, no sé si de escape, pero es como que un bálsamo, ¿no? Un bálsamo para Siddhartha, donde él puede contarle todo su recorrido y encuentra de alguna manera el bálsamo que necesita para tranquilizarse, ¿no? Para que estar bien. Sí, en realidad la figura del barquero es mencionada en una parte nada más, pero luego toma mucho protagonismo, Ujú. y más que el barquero es su misma labor, ¿no? Que es transportar personas de una orilla a otra y que puede parecer un trabajo monótono, ¿no? Pero que justamente en ese proceso de una orilla aprende, ¿no? Porque conoce a las personas, escucha sabía escuchar, ¿no? Ujú. Los problemas. Entonces, eso hacía que él entendiera que el río, pues, finalmente es una gran voz, ¿no? Es una forma en la cual, o que la vida es un gran río, ¿no? Ujú. Que de una manera todos transitamos por ahí, ¿no? Caminamos por ahí. Es interesante con el barquero porque el barquero nunca le da una doctrina. O sea, justo lo que esperaba Siddhartha. O sea, Siddhartha no quería que alguien le diga esto tienes que hacer, las Ujú. recetas que hay que vivir. Muy, muy, muy parecido a los libros de autoayuda. Que ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, que son tienen cierta acogida porque, claro, te hacen creer que la vida es un recetario, ¿no? Hay que tener 7 pasos, 7 hábitos para alcanzar Ajá. el éxito, 10 caminos Zonas para lograr erróneas. Así es, ¿no? Te hacen creer que vas a... Ujú. No, Siddhartha, y es interesante, se da cuenta que el arquero no le da ninguna doctrina, no le dice qué hay que hacer, qué no hacer. Ujú. Simplemente se escucha, lo ve, tiene paciencia, sabe esperar, como el río, y nada, ¿no? Y él se da cuenta que la mejor doctrina justamente no es la que se enseña. Por eso que es una diferencia entre la sabiduría y el saber. El saber se puede comunicar, Ujú. pero no la sabiduría. La sabiduría no se comunica, la sabiduría se vive. Tienes que tener experiencia, ¿no? Como dice, ¿no? Claro, es Una lo que persona descubre puede Siddhartha. tener mucha edad, claro, ¿no? Pero no puede tener mucha instrucción, pero su experiencia de vida es algo que es muy propia y que tiene una propia enseñanza que no se puede compartir así nomás. Tú tienes que vivir también, ¿no? Tú también tienes que equivocarte, tú también tienes que tratar, pasar por tus mismos errores. Por eso que Siddhartha cuando se enteró que tenía un hijo, ¿no? Ujú. Ya que se encontró con Sigues Kamala, spoileando, Julio. él lo siento, se me escapa, ¿no? Ok. Ya, pero Ajá. sí, ya. Gracias por ahí detenerme, sí, sí, No, pero no, no, no hay ahí está problema el ya. detalle. Siddhartha tiene un hijo con Kamala, ya hay que terminar bien el spoiler. Ajá. Ajá. Bueno, en realidad él no se entera, ¿no?
no voy a decir cómo se entera, ya, Ajá. pero lo interesante con su hijo es que él, otra vez, ¿no? Intenta que su hijo no cometa los mismos errores que él, pero el barquero que se llama, acá tengo su nombre, Basueda. Yasudeva, Ah, bueno, yo lo conozco como Vasudeva, Basueda. perdón, Ajá. Vasudeva, le dice, pero Siddhartha, ¿no? Tú no puedes, evitar que él cometa sus propios errores, ¿no? No puedes evitar el samsara, ¿no? Este día del juego que implica, por un momento estar sumergido, ¿no? En la vida, ¿no? No puedes evitar, tienes que dejar que el chico haga lo que quiera y que se equivoque, ¿no? Ajá. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ajá. Un poco la vida. Claro, pero también para contextualizar un poco mejor, de repente podríamos hablar de la primera parte del libro, ¿no? Cuando Siddhartha, todavía adolescente, va en su padre y le dice, me voy porque quiero aprender, porque quiero vivir mis propias experiencias. Y su padre al inicio le dice que no, al igual que Siddhartha, ¿no? Le dice que no, que tú te quedas aquí, y rechaza totalmente la idea de que Siddhartha se vaya y se aparte de los brahmistas, ¿no? Entonces, o de los brahmanes. Entonces, Así es. pero llega un momento donde el padre encuentra la iluminación y se da cuenta, y me gusta esta parte porque se da cuenta de que su hijo ya se fue, de que su hijo ya tomó su camino, su propio camino, y lo único que tiene ahí frente es el cuerpo de su hijo, porque su mente, sus ilusiones, su corazón está en otro lado, y él entiende de que su hijo necesita tener su propia vida, tener sus propias experiencias, y lo deja ir con el dolor de su corazón, ¿no? Sí, así tal cual, ¿no? Incluso va a perseguirlo hasta la ciudad, ¿no? Pero Ujú, entiende que ya no tiene derecho también a equivocarse, a seguir con su camino. Y justamente Baduseva, ¿no? Me parece, sí. Baduseva lo vuelve a, digamos, lo acompaña otra vez a Siddhartha a regresar al bosque, ¿no? ujú, Y con lo que dices con el padre, efectivamente, ¿no? Siddhartha, así como su padre, se fue sin, a pesar que no quería, se fue porque, como todo joven también, ¿no? Que hace su propio ajá, camino, se rebelde, dio cuenta ajá, que, curiosamente, él ahora pasa lo mismo con su propio hijo. E interesante también porque una conversación que tuvo con Kamala es que Kamala le dijo a Siddhartha, ¿no? Todo bien, pero tú no sabes amar. No sé si recuerdas esa parte. Ella dice que él no sabe amar. Porque ujú, claro, él veía como un juego, no se comprometía, ¿no? Veía a los humanos desde lejos y justamente aprendió lo más negativo, que es la codicia, donde un poco cae en ujú, este mundo atrapada por el dinero, ¿no? sí, Y Kamala dice, tú no sabes amar y por eso no eres humano en todo su sentido. Cuando conoce a su hijo y obviamente lo ama claro, y su amor no es correspondido, porque su hijo incluso lo odia, ¿no? Porque ujú, dice, prefiero ser un asesino, ser un ladrón, a llegar a ser como tú. ujú, Se da cuenta pues que ahí realmente se volvió un humano. Ahí entendió qué implica ser un ser humano, o sea, el amor, o sea, el amor en toda su dimensión, ¿no? Que claro, implica que para él el comprometerte. amor verdadero era su hijo, ¿no? O el Era, máximo a, amor que a- podías tener sobre esta tierra era el amor a tu hijo. Sí, a través de su hijo aprendió qué significa amar Ujú, y que uno por amor hace, o sea, uno cuando está enamorado o cuando ama a alguien, lo que caracteriza es que la razón ya no entra con mucha facilidad, ¿no? Hay un ujú. quiebre con el pensamiento, ¿no? O sea, tú, como se dice de manera muy coloquial, ¿no? La mente me dice una cosa, pero el corazón me dice otra, entonces Ajá. ahí estamos en esa. Como la canción de Gilberto Santa Rosa. Comentario perfecto, gracias por adelantarte, ¿no? Como la famosa canción de Hit. Es una muy buena Ajá. letra con contenido filosófico también, de hecho que Ahí sí. está. Ajá. Sí, sí, entonces, y es verdad, ¿no? El amor nos hace vulnerables, nos hace que nos desprotejamos, ¿no? Y eso también Sí. es bueno, es bonito, pero también nos da miedo. O sea, hay ese cúmulo de sentimientos que estamos lidiando constantemente cuando uno se enamora, ¿no? Ujú. Así O es. cuando ama a alguien. Sí, vamos a leer a otros comentarios. Bueno, Santiago Ochoa nos dice, yo también espero mi Kamala. Alberto Carlos nos dice, Julio, sobre la actitud del hijo de Siddhartha que se eh, mostraba reacio a la vida de su padre por haberse educado de otra manera, y cómo al final Siddhartha lo deja ir. Creo que ya hemos conversado de esa parte. Y luego Luis Villamar nos dice, está bien spoilear, es mejor entender el aspecto filosófico. Y luego Mila Lenes nos dice, ah, el amor, el amor, el amor.
el amor en el cual, y Siddhartha se da cuenta de eso, ¿no? Cuando Ujú. vuelven con su amigo Govinda, ¿no? Le dice que algo que el Buda no enseñaba, ¿no? Que era justamente desterrar toda relación amorosa ¿no? Con el mundo, ¿no? Evitar Ajá. el amor, porque eso te compromete, te hace sufrir más, uno de los pilares del budismo, ¿no? El mundo es sufrimiento y el amor es el primero en el cual exacerba o fomenta el sufrimiento. Y Siddhartha dice, no, aunque no creas, acá la palabra clave es el amor. Hay que amar, ¿no? Hay que Ujú. amar, y no solamente a las personas, sino amar todo lo que veamos, A ¿no? uno mismo incluso, Todo ¿no? es a uno mismo y todo lo que nos rodea, ¿no? Al amar la piedra, el mar, ¿no? Amar las conversaciones, disfrutar de cada momento que nos regala la vida, ¿no? Así es. Que es un poco lo que la pandemia nos está enseñando, nos ha enseñado eso bastante, ¿no? Que vivíamos en modo automático, ¿no? Muchos de Ujú. nosotros En un modo teníamos una superficial rutina incluso. y Ujú. superficial, claro, así es, algunos más superficiales, ¿no? Pero con la pandemia nos ha demostrado que la vida podemos encontrar, la felicidad la podemos encontrar en cosas muy sencillas, como conversar con alguien, compartir la mesa con nuestros padres, con una buena conversación como ahora, ¿no? Ujú. Entonces, esas cosas que son simples, eso creo yo que se puede llamar como felicidad, ¿no? Y eso es Ujú. lo que ahora debemos enfocarnos, no tanto en lo más material que ha predominado, ¿no? Ujú. Vamos a leer el último comentario. Dice Alberto Carlos: Julio, esta frase me gustó del libro, la parte final, cuando Siddhartha le dice a Govinda, las cosas, una piedra, un árbol, puede ser apariencia, a ver, perdóname, puede ser apariencia o no, yo también lo seré entonces y siempre serán mis iguales. Esto es lo que las hace ser amadas y dignas de veneración para mí, que son mis iguales. Por esto puedo amarlas. ¿Con qué filosofía se relacionaría más? Interesante, sí, este día de que hay algo, bueno, puede ser un poco hegeliano, ¿no? El espíritu absoluto, este día de Ajá. que finalmente es lo que está transversal en todas las cosas, o una mirada spinociana, ¿no? Que Dios para Spinoza era un poco como un Dios panteísta, ¿no? Que está en Ujú. todo momento. Y en el mundo andino, amazónico, el animismo, ¿no? También, que es algo que también ahora estamos rescatando, porque esta mirada de un mundo como un objeto, un mundo, ¿no? Un planeta totalmente cosificante, ha Ujú. generado, pues, uno de estos problemas ecológicos que estamos viviendo ahora. Entonces, creo que esta mirada, otra vez, de vernos como parte de algo, verlo como algo, como un todo, como verlo algo como que tiene vida, que hasta Ujú. cierto punto, cierta sacralidad, creo que es interesante también hasta cierto punto promoverla también, ¿no? No digo Claro. sin caer en en una actitud totalmente religiosa, pero Ajá. creo que una dosis de religión en ese aspecto sería interesante, ¿no? Por supuesto, darle la importancia incluso a lo que uno considera menos importante, pero que en realidad sí lo es, ¿no? O sea, me parece genial lo que dices. Entonces, Julio, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, de verdad, esta conversación ha sido, además ¡Wow! de provechosa y entretenida, aleccionadora, ¿no? Porque como ya comentaba este libro, y como tú lo has dicho, de todas las formas, este libro es muy, muy poderoso en todos los sentidos. Es un gran libro que tiene un mensaje demasiado fuerte, ¿no? Y nos sirve de repente ahora, como tú decías, en la pandemia, ¿no? De repente, si podemos escoger un libro, hay que buscar Siddhartha y quizá nos ayude un poco más a llevar esta pandemia, ¿no? A Sí, sobrellevar la de pandemia. verdad que sí, de verdad que sí es un libro para... Y también ahora que estamos en una situación de muy polarización, hay una parte Ujú. del libro donde dice que la verdad siempre es unilateral, o sea, la verdad viene de una parte, ¿no? Entonces, y lo unilateral tiene que ver con... Y cada vez que hablamos con palabras o pensamientos es unilateral, o sea, el mundo no es unilateral, el mundo es un todo, entonces nuestro acceso al mundo siempre va a ser desde una parte. Entonces, no existe los extremos, o sea, esto es cierto, o esta idea maniquea, no eres malo, eres bueno. No, en realidad podemos ser malos, podemos ser buenos, pero también existen los matices. Entonces, también es importante entender que nuestra relación con el mundo siempre es limitada y que tenemos que encontrar el diálogo con los demás para justamente completar la figura del mundo. No podemos solamente quedarnos con una figura propia, particular, porque eso genera otra vez la polarización, genera la Ujú. contradicción, ¿no? Que
lamentablemente estamos viviendo ahora. Entonces es importante esta palabra de matizar lo que escuchamos, lo que leemos, hay que matizar, o sea, tratar de ver que hay niveles, ¿no? Así No es es. lo último. Ujú, no, no, no Bueno, tiene la última palabra. Ajá. Qué genial, genial, de verdad. Aleccionador completamente hasta el último, hasta lo último que nos has dicho. no, gracias a ti, Natalie, por este espacio y de verdad se ha pasado la hora muy rápido, no lo he sentido, sentí que pasó unos 5 minutos nada más. Bien, Bueno, creo entonces, que, ajá. no, sí, bueno, creo que anime a que muchos lean el libro y Ujú. bueno, ya habrá otra oportunidad para conversarlo con mayor A qué énfasis, ¿no? edades más o menos crees que una persona debe leer Siddhartha? Interesante pregunta. Yo pienso que 15, ¿no? Hasta 13 quizás, ¿no? Quizás con un poquito más, pero 15 me parece que podría ser una buena edad, ¿no? Ujú, Justo en la época donde tiene la crisis existencial, ¿no? ¿Qué ujú. carrera estudiar? O que puede ser una manera de darse cuenta que es parte de la vida, ¿no? Tener estas crisis. Ajá. Antes de terminar, a ver, Alberto Carlos nos dice que por favor leamos su pregunta. A ver, dice, quería preguntar sobre si Borges en su final del cuento Aleph se copió el final de Siddhartha cuando describe varias imágenes al ver a Govinda el rostro de Siddhartha. Buena pregunta de Roberto, ¿cómo estás? También el grupo de lectura de De Black Black Page. Page. Ajá, lo Este, máximo. Yo también quiero sí, estar en Black Page. bienvenida, ¿no? Este sábado vamos a hablar sobre Pero Páramo, así que Ah, qué bacán. estás Sí, tengo invitada. ahí mi libro de Juan Rulfo. Ajá. Entonces, estoy seguro que lo has leído muy bien, así que súper Comala, de invitada para Comala. escucharte. Vamos a entrar con Alan, ¿no? Y también otra idea muy interesante, ¿no? Pero sí, lo de Alberto, bueno, no recuerdo muy bien el final, así ahí me agarra con lo de Borges, Ajá. tendría que comparar, pero si se ha dado cuenta que hay una semejanza, o bueno, no sé si se ha copiado, no sé, pero tarea para mi casa, lo voy a cotejar. Ajá. Sí, yo tampoco no creo que sea una copia, sino es que pues Borges pues es un hombre que ha leído mucho, ¿no? Entonces y además ha vivido mucho, entonces dentro de esto pues siempre hay ideas, porque nada es nuevo en esta vida, siempre hay ideas que influyen también, ¿no? Entonces, quizá. Muy juguetón, siempre le gusta jugar con el lector, pone nombres ficticios, ¿no? Y te Ujú. convence que existen personajes ficticios, ¿no? Creo que también hay que tomarlo Ajá, justamente como un juego, hay que así es. tomarlo, como dices tú, ¿no? Ujú. No tan en Con serio. así es, no tan en serio. Ujú, ujú. Julio, muchísimas gracias por participar, gracias por aceptar la invitación. Espero que podamos conversar en una nueva sesión contigo. Ha sido aleccionador nuevamente. La próxima semana vamos a iniciar nosotros con libros solamente peruanos por el aniversario patrio. Así que de repente podemos conversar de alguno en especial. O bueno, siempre estamos en contacto entonces. Muchas gracias Julio y gracias a Ya, todas las muy personas que nos bien. están viendo. Igualmente, gracias a todos ¿Algún que están mensaje viendo final? y los comentarios. No, nada, a leer Siddhartha y a leer todos los libros que se pueda y bueno, felicitar estos espacios que siempre son importantes porque promueven la literatura, la reflexión, el diálogo, que lo necesitamos con bastante urgencia. Y nada, encantado de estar aquí y también esperando que podamos estar una tercera oportunidad, ¿no? Si se puede. Por supuesto, todo se Muchas puede. gracias. Gracias a todos, felices lecturas entonces para todos. Un abrazo.